hay ningún partido político de ningún país serio, bueno, y no serio creo que tampoco, que tenga en su ideario político reducir los gastos por debajo del nivel de ingresos del país. Bienvenidos al resumen de mercado de diciembre de 2023, el último de un año apasionante que he decidido titular como Límite Vertical, en honor a la película de 2000 del olvidadísimo actor Chris O'Donnell. Y ha sido un límite vertical para los índices de renta variable. El Standard & Poor's 500 ha subido un 4% en diciembre para terminar en un espectacular más 24% en el conjunto del año, mientras que el Nasdaq 100 tecnológico ha subido en torno al 5% en diciembre para terminar en un estratosférico más 55%. La verdad es que lo miremos por donde lo miremos, los resultados de la renta variable han sido muy buenos en 2023, a pesar de todos los problemas que ya hemos comentado a lo largo del año. Pero también ha sido un límite vertical en el sentido contrario para las tasas de interés de largo plazo. Si bien el bono del Tesoro a 10 años en octubre estaba rozando en torno al 5%, estuvo a punto de tocarlo, al final de año ha cerrado en el 3,866%, que es una caída bastante espectacular en tan poco periodo de tiempo. Esto es lo que ha propiciado que los bonos de renta fija hayan subido mucho en precio y se hayan comportado bastante bien, en especial en diciembre, pero también ha permitido la resurrección de uno de los grandes rezagados del año 2023, como ha sido la del índice Russell 2000. Este índice aglutina a las empresas de pequeña y mediana capitalización, que son empresas más volátiles, que tienen menos beneficios, que espera que su crecimiento sea más a futuro y que se había quedado muy rezagado en los años anteriores por los niveles altos de tasas de interés que tanto le castigan. Esta caída, por tanto, les ha venido muy bien y ha conseguido ser el mejor índice de todo el mes de diciembre, con una subida del 12% para terminar el año en un meritorio 15%, que obviamente palidece bastante si lo comparamos con sus hermanos mayores, sobre todo teniendo en cuenta que es un índice que tiene bastante más riesgo. Esta resurrección me ha traído a la cabeza otro gran olvidado de este año, como ha sido la cartera 60-40. Este modelo de cartera, que es muy simplista, muy sencillo, lo que invita a los inversores es a dividir su portafolio entre una inversión del 60% en renta variable y un 40% en renta fija. Digo que es muy simplista porque no te da ninguna guía de en qué tipo de renta variable tienes que invertir o en qué tipo de renta fija tienes que invertir o cuándo hacer los cambios de ponderaciones que sean convenientes en función de los movimientos de mercado. Pero es precisamente su sencillez lo que ha permitido que se popularice tanto y que se utilice de alguna manera para aproximarse a lo que está haciendo el inversor promedio, ¿no? Se estima que más o menos de promedio los inversores están invertidos de una manera 60-40, con lo cual ver un poco el comportamiento de este índice te da una idea de qué tal lo están haciendo el inversor promedio. El año pasado fue un año horroroso para el modelo cartera 60-40, de hecho fue el peor de su historia con una caída superior al 16%. Todo esto amparado por lo que ya hablamos mucho el año pasado del movimiento de las tasas de interés que había afectado mucho a los bonos de renta fija y por tanto había sido el peor año de la renta fija desde que tenemos historia y de hecho el inversor conservador lo sabe porque ha sido el peor año que ha tenido en toda su historia y por tanto la cartera cayó en el olvido. Una lástima porque en 2023 pues ha regresado con venganza y ha tenido uno de los mejores años que se recuerda, con una subida de en torno al 19%. La anterior subida de esta magnitud fue del año 2009 y la anterior nos tenemos que remontar a los años 70 para verlo. Sobre todo, la recuperación de esta cartera ha venido en los últimos 3 meses, que es cuando mejor se ha comportado la parte de la renta fija, y eso ha permitido que este modelo, junto con el Russell 2000, también lo ha hecho muy bien, y no casualmente también lo ha hecho bastante bien el índice Standard & Poor's equiponderado. Este índice lo que hace es valorar cada uno de los componentes de las 500 acciones con el mismo peso. Ustedes saben que el Standard & Poor's 500 es un índice de capitalización bursátil, por tanto aquellas empresas más grandes pesan más y por tanto arrastran más los resultados tanto arriba como abajo, y todos ahí vemos que en el año 2023 las 7 grandes empresas de tecnología, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Amazon y Google, lo han hecho espectacularmente bien y ha sido lo que han arrastrado gran parte de la rentabilidad del índice, mientras que los otros 493 valores habían quedado muy rezagados. Esto ha sido cierto hasta
los últimos 3 meses del año, en los que el Standard & Poor's equiponderado se ha comportado bastante bien. ¿Cuáles han sido las razones de peso o las últimas razones para que hayamos tenido este movimiento tan fuerte de tasas al final de año? Pues tenemos que irnos sobre todo a lo que ha sido el cambio de discurso de la Fed. La Fed en su última reunión del año en diciembre dio un giro a su discurso bastante significativo. Si recuerdan, los últimos meses hablábamos cómo la Fed repetía muy machaconamente que iba a depender sus decisiones de todos los datos que se fueran conociendo, pero también repetía de manera muy insistente que mantendría las tasas altas durante el tiempo que fuera necesario. Este mantra de tasas altas durante mucho tiempo se ha cambiado por bajar tasas de manera masiva. De hecho, la melodía es tan fuerte que el mercado está esperando bastantes más bajadas de tasas de las que la indica la propia Reserva Federal. La Reserva Federal presenta, digamos, sus votaciones internas en los que se conoce como el gráfico de puntos, el dot plot, y ahí uno puede ver cuál es la expectativa de la propia Reserva Federal a la hora de reducir tasas, que está en torno a los 50-75 puntos básicos para el próximo año, que serían 3 bajadas de tasas. Bien, los futuros de tasas de interés, que es la opinión del mercado sobre lo que va a hacer la Fed en 2024, es que espera hasta 6 bajadas. Esperan muchas más bajadas de lo que la propia Fed está estimando. Y en cuanto al cambio de discurso de la Fed, no solamente el discurso de Powell fue más dovish, más de reducir tasas, que no lo había sido hasta entonces, sino que incluso las propias votaciones y las propias declaraciones de cada uno de los 12 miembros de la Fed también han cambiado bastante. En septiembre, 10 de los 12 miembros esperaban o estimaban que las tasas de interés siguieran por encima del 5% durante 2024, ahora menos de la mitad espera que sea así, e incluso tenemos algún outlier, algún miembro que es todavía más agresivo, que espera que las tasas caigan hasta el 4% el próximo año, que serían pues esas 4 o 5 bajadas de tasas. ¿Por qué ha cambiado tanto la Fed este mes? Uno podría decir que los datos macro le han ayudado, y es verdad que la inflación ha seguido moderándose, el índice general de precios se ha situado en el 3,1% con los datos de noviembre, mientras que la inflación subyacente está en el 4%, es una caída muy significativa desde principios de año, pero también tienes datos macro que no te están acompañando. Los índices, el índice de precios de manufacturas, el PMI, sigue en zona de restricción y está oscilando entre restricción y expansión durante todo el año, con lo cual no es un índice que esté siendo demasiado constructivo a nivel económico, por lo que parece que la Fed está fiando todo a la inflación. Seguimos pensando que vamos a alcanzar ese objetivo del 2% en los próximos meses, y eso a pesar de que ya nos hemos equivocado o ya se han equivocado ampliamente durante las subidas de tasas. Si ustedes recuerdan, decían que la inflación se iba a parar a ciertos niveles y siempre seguía subiendo, e igualmente ellos decían que se iban a parar cuando subieran las tasas al 3% y luego lo modificaron al 3,5%, al 4%, al 4,5%, al 5% y al 5,5%. Yo creo que esto puede pasar también ahora en las bajadas y que no se produzcan con la intensidad y con la linealidad que está esperando el mercado. Una alternativa, una razón alternativa a este cambio de discurso puede ser hacer un favor a una ex colega como es Janet Yellen, que también fue presidenta de la Fed y es la actual secretaria del Tesoro, porque se tiene que enfrentar a unos niveles de deuda estratosféricos. Lo hemos hablado mucho en los resúmenes de mercado, que la deuda de Estados Unidos está totalmente disparada y no parece que haya nadie que quiera arreglarlo. El balance del gobierno americano es totalmente deficitario, se está gastando mucho más de lo que se ingresa, y las soluciones para poder paliar eso es o bien subidas masivas de impuestos, que dado el tamaño del déficit no va a ser posible, por lo cual te quedan solamente otras 3 alternativas: imprimir más moneda, y volveríamos a los problemas de los años anteriores de excesiva liquidez en el mercado, que no están del todo corregidos. La otra sería seguir seguir emitiendo deuda nueva, que eso seguro que se va a hacer. Ya han visto que todas las discusiones sobre el techo de la deuda se saldan con más deuda y ampliar ese techo de la deuda. Y la tercera, que es la que me gustaría a mí, pero que es la que no está en ningún tipo de agenda, sería la más lógica, que sería reducir los gastos para adecuarnos a los ingresos. Es muy curioso este tema porque, si ustedes se fijan, no hay ningún partido político de ningún país serio, bueno, y no serio creo que tampoco, que tenga en su ideario político reducir los gastos por debajo del nivel de ingresos del país.
Pareciera como si la deuda pública tuviera algún tipo de propiedad mágica por la que no pudiera ser pagada de ninguna manera y por tanto no importara. Se puede gastar todo lo que uno quiera sin ningún tipo de límite. De hecho, yo suelo decir que es una de las grandes victorias del estatismo del siglo XX y sobre todo del siglo XXI. Y es convencernos a todos de que la deuda pública no es un problema y sobre todo que no puede ser pagada. Seguro que han leído muchos artículos en los últimos años acerca del reset o el gran reset, por el que llegados a este punto deberíamos autoperdonarnos las deudas y empezar de cero. Y la verdad es que la mayoría de los países, cuando llegan a un problema de deuda muy grave, acaban optando por ese tipo de soluciones, o bien impagar, o bien reconstruir, o bien seguir subiendo los impuestos hasta lo que dé, hasta la victoria final. Y a nadie se le ocurre, supongo porque saben que entonces sería imposible que ganaran las elecciones, recomendar lo que todos recomendaríamos a un amigo o a un familiar que nos viene preocupados por el coste del uso de la tarjeta de crédito y los enormes gastos que por ese lado tendríamos. Todos le diríamos, pues gasta menos de lo que estás ingresando y de esa manera se podría pagar la deuda. Desde luego es el camino difícil, pero es el camino sostenible y es el camino que desgraciadamente no hay ningún gobierno que esté en estos momentos optando por ello, aunque nos gustaría. Por eso les digo que el próximo año, en 2024, es muy posible que una de las razones por las que Powell y la Reserva Federal hagan movimientos de tasas, que todo el mercado está esperando que sean a la baja, pues uno de ellos sin duda puede ser también el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, que es estratosférico. Pero como siempre les digo, no piensen que este es un problema único de Estados Unidos. De hecho, si miramos las cifras y atendemos a la capacidad de pago que tiene Estados Unidos y su ventaja al tener la moneda de reserva mundial, vemos que quizás sea el que mejor situación está. La deuda pública sobre PIB en Estados Unidos es en torno al 120%, mientras que en Japón supera el 200% y en Europa supera el 300%. Esto es solamente deuda pública. Si incorporamos la deuda corporativa, la deuda de las familias, pues hay que multiplicar por 2 o por 3 estas cifras. Y a pesar que hay diferencias entre unas y otras, la deuda de Japón es básicamente deuda interna de los propios japoneses, es igualmente cierto que es un problema mundial que en algún momento habrá que atajar y en algún momento tendremos que resolver. Esto, de hecho, para mí es uno de los grandes riesgos que tendremos que afrontar en 2024 en algún momento, junto con otros riesgos de mercado que ya conocemos, como son todas las tensiones geopolíticas habidas y por haber, o como pueden ser las altas expectativas que tiene el mercado, no solamente en términos de lo que va a hacer la bolsa y los mercados, sino también en términos de lo más importante para el futuro de las bolsas, como son los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales han caído en este año 2023, a pesar de que las empresas han seguido sorprendiendo al alza trimestre tras trimestre, pero las expectativas para el 2024 es de incrementos bastante fuertes en los beneficios a lo largo de todo el año. A mí me parece bastante exigente, quizás incluso poco realista, y por tanto creo que va a ser muy importante en esta temporada de resultados que vamos a conocer ahora, que va a ser de los resultados del último trimestre de 2023, pero es que las empresas ya empezarán a dar guías, avances de lo que va a pasar en el año 24. Y va a ser muy importante analizarlo para ver cómo va a ir el próximo año. Pero bueno, eso va a ser historia de 2024. Creo que ahora nos toca disfrutar de lo bien que ha terminado el 2023. Espero que hayan pasado todos unas excelentes navidades y que tengan una muy buena entrada en el nuevo año. Y voy a despedir el resumen de mercado con una historia que la verdad me ha parecido muy curiosa y que creo que pone de manifiesto de lo que es capaz de hacer el ser humano, ¿no? De sus grandezas y sus miserias, muchas veces al mismo tiempo, como en el ejemplo que nos ocupa. En las últimas semanas, el ínclito Elon Musk, un hombre muy controvertido, pero en mi opinión también genial, logró un lanzamiento absolutamente histórico con su empresa SpaceX, en la que logró lanzar un cohete de 120 metros y 4,4 toneladas, impulsado por 33 motores al espacio. Es un hecho sin precedentes, esto sí que es rocket science, esto sí que es ciencia de cohetes de verdad, y la verdad es que yo creo que no somos conscientes de la magnitud del logro en términos de ingeniería aeroespacial que supone.
Y ustedes se preguntarán, ¿cuál ha sido la respuesta o la preocupación de los burócratas ante este hecho científico sin precedentes? Pues el primero de ellos es preocuparse por la posibilidad de que uno de esos cohetes o esos motores que han mandado el cohete al espacio y que se desprenden y caen en el océano, pues su preocupación era las probabilidades de que pudiera golpear a un tiburón en mitad del océano. Y de hecho han obligado a SpaceX a calcular la probabilidad de que eso suceda. No contentos con esto, también están muy preocupados, y no es una broma, con la disrupción en el proceso de apareamiento de las focas locales debido al ruido del lanzamiento del cohete. Entonces, para solucionar este tema, y lo verán en el informe escrito, obligaron a SpaceX, es que la verdad es que cuesta contarlo de la locura que es, obligaron a SpaceX a secuestrar una foca, atarla a una especie de bote, ponerle unos auriculares y lanzarle sonidos estridentes, sonidos ultrasónicos similares a los del lanzamiento de un cohete para comprobar su nivel de estrés. La verdad es que me encantaría decirles que es una broma o que es fake news, pero es totalmente cierto, esto ha sucedido. Entonces yo creo que la moraleja que todos debemos tener es que nunca invitemos a unos burócratas a la fiesta de la innovación, porque eso siempre termina mal. Hoy de navegantes en Europa están empezando a regular masivamente la inteligencia artificial. Les recuerdo lo que les dije, que la inteligencia artificial va a marcar una barrera muy clara entre las empresas y los países exitosos de los que no lo son. Y los antecedentes de Europa regulando, sobreregulando y yendo en contra de los avances tecnológicos no son para nada alentadores. Pero como les digo, esto será problema para otro día. Vamos a disfrutar de lo que quedan de las Navidades, vamos a disfrutar del inicio del año y de lo que seguro que va a ser un apasionante 2024. Les dejo como siempre con una cita que me gusta mucho, en este caso de Sir John Templeton, uno de los mejores financieros y analistas de inversiones de la historia, que decía algo así como: el éxito es un proceso de búsqueda continua a nuevas respuestas a preguntas que aún no se han formulado. Espero que les haya gustado este resumen y que disfruten mucho del inicio del año.